Paz de Cristo, familia, bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula de fe, donde te estaré hoy hablando acerca de la Cena del Señor. En algunos círculos cristianos se les conoce también como la Eucaristía, la Santa Eucaristía, la Cena de la Comunión, eh, y tiene todos más o menos el mismo procedimiento, el mismo significado, que es anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Capítulo 14 de San Marcos, verso 22 al 26 nos habla de ello. Y nos dice, el verso 22 al 26 dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y estaremos hablando después sobre lo que sucedió en el monte de los olivos, un gran acto. Por eso es que estos días son tan de mucha reverencia, de mucha recordación, de meditación, de examinación personal, porque nos habla de la vida de Jesús que Él entregó por todos nosotros. Aquí nos habla acerca del himno que se cantaba, y el himno que se cantaba era de los Salmos capítulo 113 hasta el 118, y también se utilizaba el Salmo 136. Son himnos que hablan de liberación, de agradecimiento, de la bendición de Dios, de la providencia de Dios, de cómo Dios siempre estuvo presente en el caminar de Israel por el desierto, cómo les proveyó todo lo necesario, y todo esto lo hacen con el motivo de recordar las grandes maravillas de Dios. El capítulo 114 de los Salmos nos habla de cómo fue que Dios liberó a Israel de Egipto. Dice que cuando salió Israel de Egipto, Dios lo guió, ¿verdad? Y le dio de beber de la peña, lo protegió con la nube. Y bueno, las grandes maravillas del Éxodo, que se le llama. Eh, esta escritura de San Marcos también nos lleva a lo que San Pablo hizo referencia en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, donde del verso 17 al 34, dice San Pablo hablando, dice verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, la cena del Señor también es un acto profético, es un acto que nos hace ver el presente, la realidad que vivimos, como ahorita que tenemos esta crisis de salud, esta crisis sanitaria, nos hace saber que Dios está con nosotros, que a pesar de nuestras debilidades, nuestras dudas, nuestros momentos en ocasiones de donde estamos desesperados, esos momentos de desesperanza, a veces de incredulidad, Dios está con nosotros. Por eso es que se canta el himno, que son los Salmos 118, al 113 al 118, perdón, y el 136, porque estos salmos hablan de ese poder liberador, de ese poder protector, de ese poder sanador, de cómo Dios en su infinita misericordia nos vino a dar salvación, nos vino a dar paz, nos vino a pesar de los problemas que enfrentamos. Amada familia, enfrentamos situaciones difíciles día con día. El ser cristianos no nos hace exentos de tener problemas, de sufrir enfermedades, de sufrir ataques, de sufrir incluso ser tentados por el mismo diablo. Si Jesús fue tentado por el diablo, Jesús, el Hijo de Dios, el diablo le dijo en una ocasión, si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan.
y satisface tu hambre. Y Jesús le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo estuvo tentando, le dijo, aviéntate del pináculo hacia el suelo, que está escrito que Él va a enviar a sus ángeles para que te agarren en el aire y tu pie no tropiece con piedra. Jesús le contestó, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Lo cual nos indica, amada familia, que no importa el que seamos cristianos, no nos hace exentos de tener problemas en esta vida. No nos hace exentos. Por el contrario, nos exige un mayor testimonio de no tentar a Dios, un mayor testimonio de que confiamos en Dios. Por eso es que estos himnos se cantan en la cena del Señor, en la Eucaristía, en la cena que se hace en familia, como lo estaremos llevando a cabo en estos días de manera familiar, la cena. Nos dice la palabra del Señor también por San Pablo hablando, dice que la cena se puede tomar también de manera indigna. Al parecer, en aquellos días había personas que tomaban la cena de manera indigna. No estamos hablando solamente el hecho de que no guardaban la reverencia. Había personas que llegaban borrachas, según el testimonio que nos habla ahí la carta primera a los Corintios, el capítulo 11, verso 17 hasta el 34. Al leerlo todo nos damos cuenta que había bastante desorden. La gente no guardaba la reverencia, llegaban algunos borrachos, otros haciendo escándalos y bueno, hacían tanta cosa tan terrible que le quitaba el sentido a la reunión. Entonces, cuando nos reunimos a tomar la cena, ya sea en la iglesia o en familia, debemos de guardar esa reverencia. Y no, eso no quiere decir que nomás por el momento. Ese es el acto tan sublime que merece la reverencia, el respeto de parte de nosotros. Pero no basta ahí. No basta con guardar la reverencia y el respeto solamente en ese instante o en esos minutos que tomamos la cena. También se necesita tener un corazón limpio, un corazón lleno de paz, una actitud reverente, una actitud de respeto y amor al prójimo. Que tengamos un corazón limpio. Por eso hemos estado hablando últimamente, ¿se acuerdan que hablamos de la higuera? La higuera estaba muy frondosa, muy hermosa, pero no tenía fruto. Así como a veces la iglesia está llena de tantos eventos, de tantos lujos, de tantas cosas, ¿verdad?, que la hacen verse muy atractiva, muy bonito, e incluso hemos sido tentados por los edificios lindos que hay, los edificios de unas arquitecturas hermosas, por las tecnologías más avanzadas, las grabaciones, los videos, todas esas cosas tan hermosas, unos himnos, unos coros, hermanos, tremendamente profesionales, unos sermones bien profesionales y todo eso, pero si no hay fruto, o sea, eso no es el fruto. Eso es lo que hacemos nosotros en agradecimiento a Dios, el prepararnos bien, el cantar bonito, el hacer las cosas ordenadamente, hacerlo lo mejor porque es para el Señor. Pero ese no es el fruto. Eso es lo que hacemos nosotros en agradecimiento a Dios. El fruto es en ir y predicar el Evangelio, el ganar almas para Cristo, el tocar las puertas, en ayudar al necesitado, amar al que está, darle de comer al hambriento, dar vestido al que no tiene ropa, dar de beber al que tiene sed, ayudar al pobre, al desvalido. ¿Se acuerdan, por ejemplo, las caravanas que venían de Centroamérica con tanta gente necesitada, tanta gente con una situación tan difícil que venían buscando un mejor vivir, venían buscando su tierra prometida, salieron de un lugar donde estaba tan complicada la vida y se arriesgaron aún por un éxodo, así como Israel en el desierto, y mucha gente los ayudó y mucha gente no, pero al llegar aquí les cerraron las fronteras, les cerraron las puertas, muchas iglesias no se atendían de ellos ni nada. Y fíjense ahora qué tremendo que estamos viviendo esta crisis sanitaria. Ahora también nosotros estamos encerrados en casa, todas las iglesias. Entonces el fruto no es verse hermoso, lleno de hojas como la higuera. El fruto es dar de comer al hambriento. Jesús buscó qué comer. La entrada triunfal de Jesús, como hablamos la semana pasada, nos habla precisamente, o el domingo pasado, nos habla precisamente de que Jesús entró a la ciudad y muchos le recibieron con algarabía, Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor, pero tuvo hambre. Jesús entra a la ciudad en estos días, en esta Semana Santa, viene a esta ciudad de Bradenton, viene a esta ciudad donde tú vives, viene al lugar donde tú vives, viene a tu casa buscando qué comer, tiene hambre, pero una hambre de sed y de justicia, hambre de sed y de justicia, hambre de buenos frutos, de buenos testimonios, toca la puerta y llama y dice
que si alguno oye su voz, ¿eh? O sea que Jesús nos está invitando hoy a tener ese fruto verdadero para cuando lleguemos a celebrar o a comer la cena del Señor, no la comamos de manera indigna. Ahora, hay muchos que no la toman porque dicen, no, pues es que no estoy bien. Y así se la pasan toda la vida sin tomar la cena del Señor. Toda la vida se la pasan así. Y en la iglesia el pastor organiza la cena del Señor para tomarla todos, la comunión, la Eucaristía. Y ese día mucha gente no va porque no se sienten bien con Dios. Pero cuando les preguntas quién se va con Cristo, todo el mundo se quiere ir al cielo. Eso no es congruente. Eso no es ni siquiera cercano a lo que dicen estas escrituras, esta palabra acerca de la cena del Señor. Tenemos que comer la cena. Dice que debemos hacer un examen de nosotros mismos. Hay que pedir perdón a quien haya que pedir perdón. Hay que perdonar a quien haya que perdonar. Hay que hacer las paces, pues, con quien tengamos que hacer las paces. Hay teléfono, hay texto, hay manera, ahora hasta visible, con un video se puede pedir perdón. Porque al llegar a la cena del Señor, debemos llegar con dignidad, con respeto. ¿Te acuerdas que cómo hemos hecho del templo un lugar tan sublime? Y lo es, porque ahí habita la presencia del Señor, no por el edificio, sino porque ahí se congregan los santos del Señor. Pero nos acostumbramos tanto al edificio que hoy se nos hace extraño no ir. Y para eso Jesús tuvo una conversación con una mujer, que es la que se conoce comúnmente como la samaritana, donde había un argumento ahí entre los dos, un diálogo. Ella le dice, pues nuestros padres decían que debemos adorar en aquel monte, pero los judíos dicen que debe ser en el templo en Jerusalén. Así que estoy confundida. Jesús le dice, mira, pues la hora viene y la hora es en que ya no se va a necesitar adorar ni en el templo ni en el monte, sino que de los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Así que Jesús con eso, sin necesidad de que hubiera un coronavirus, lo que había era una pandemia religiosa, una pandemia terrible, que veían el templo como la obra maestra, como lo último, como el lugar donde si no era ahí no podía manifestarse la presencia de Dios. Y Jesús viene a tumbar con todo eso. ¿Y sabes qué? Le dice, el Padre anda buscando adoradores verdaderos. ¿Y esos verdaderos son quién? Aquellos que le aman en espíritu y en verdad. Aquellos que le adoran sin tener necesidad de un templo, sin tener necesidad de adelantos tecnológicos, sin tener necesidad de tener riquezas, sin tener que estar esperando a que llegue aquel buen día, aquel buen clima, aquel aire acondicionado, aquellas cosas a las cuales nos hemos acostumbrado nosotros. Déjame decirte que en esta cena debemos de reflexionar cuál ha sido nuestra actitud hacia la iglesia, porque si nuestra actitud ha sido de estar escogiendo a dónde debemos ir, donde esté más cómodo, entonces estamos comiendo la cena indignamente. Si nuestro pensamiento hacia la iglesia es saber quién predica mejor, estamos comiendo la cena indignamente, porque estamos dividiendo el cuerpo de Cristo. Estamos pensando que si no es en la manera que yo quiero, no puede ser iglesia. Y ahorita, esta pandemia que estamos viviendo del COVID-19 o el coronavirus, nos tiene encerrados en casa. Nos tiene encerrados a todos buscando maneras en cómo hacer la iglesia. No queremos dejar el templo, no queremos dejar el monte, queremos todavía perseverar en ello. Y hoy Dios quizá nos está dando una sacudidita para decirnos, ¿sabes qué? Ando buscando quien me adore en espíritu y en verdad, no en un templo, no en un parque, no en un auditorio, no en un edificio de muchos lujos, sino en la sencillez de tu hogar. Esto quiere decir la Eucaristía, darle gracias a Dios por lo que tenemos. Tenemos casa, tenemos comida, tenemos salud, tenemos paz, tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos la palabra del Señor, la Biblia en nuestras manos, cerquita, tenemos el Espíritu Santo en nosotros y algo tan tremendo que es y tan de la gracia del Señor en nosotros es la revelación del nombre de Jesucristo. Esto nos hace a nosotros responsables de ser adoradores verdaderos y que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Que dejemos aquellas niñerías, que dejemos aquellas malas actitudes, aquellas actitudes negativas, que dejemos todo aquello que perturba la santidad de Dios en nuestra familia, en nuestra casa. Que quitemos de nosotros toda maledicencia, que quitemos de nosotros toda vanidad, que quitemos de nosotros todo aquello que perturba.
¿Qué quiere decir la Eucaristía? Pues la Eucaristía simplemente nos habla de es la cena de la comunión. Es el sacramento de la iglesia cristiana que consiste en consagrar el pan y el vino. Por eso es que es tan sublime, porque el pan, porque esta cena que comemos es consagrada al Señor. Es un sacramento, es el sacramento de la acción de gracias, de la adoración, de la alabanza. Así que déjame decirte que esta cena tiene un elemento presente, un elemento futuro y un elemento profético. Un elemento presente porque nos habla de lavar todas nuestras impurezas, de perdonar a quien haya que perdonar y aún perdonarnos a nosotros mismos de aquel pasado que nos perturba, de aquellas acciones que no podemos olvidar. Acuérdate que el Señor dijo en una ocasión, yo tus pecados los voy a lavar y los voy a echar a lo profundo de la mar, donde ya nunca jamás me acordaré de ellos. Acuérdate también que esta cena nos habla de un mensaje futuro, es decir, que anunciamos la venida del Señor hasta que Él venga, pero también nos habla de un mensaje profético, un mensaje de que Dios, el Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, el Dios que se vino a manifestar en espíritu y en verdad aquí en carne, como dice la Escritura, y aquel Verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, o lo que dijo San Pablo en Timoteo, que le dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y la condenación es esa, que Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. La condenación es esa, que Jesucristo vino y lo rechazábamos. Fue rechazado por mucha gente y sigue siendo rechazado hoy. Por eso es que es un mensaje profético, porque habla de juicio. Un juicio que viene así como cuando Jesús entró a Jerusalén, que los religiosos decían a los que seguían a Jesús, cállense, diles a tus discípulos que se callen. Y él dijo, de cierto les digo que si estos callan, las piedras van a hablar. Hoy es tiempo, amada hermana, de hablar más fuerte que nunca, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo es el Redentor, que Jesucristo es el Mesías y que Él viene pronto a levantar a su iglesia y que después viene a juzgar a vivos y muertos y que después viene a reinar sobre esta tierra. Déjame decirte que dentro de las prácticas que hacen indigna el testimonio de un cristiano, se encuentran en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 26. Borrachos, adúlteros, fornicarios, llenos de rencor, de amargura, de tanta cosa que perturban la santidad del Señor. Y quiero hasta leerlo porque es interesante esto. Eh, dice, dice el Señor hablando por San Pablo a los Gálatas, les dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Y luego Colosenses va más allá, porque él ahora entra al corazón, donde él dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Más bien revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces necesitamos más bien manifestar los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Porque si decimos que tenemos el Espíritu Santo, pues andemos también en el Espíritu. Y es lo que nos dice aquí el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No la hay. No hay. Verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, pues andemos también por el Espíritu. Como diciendo San Pablo, pues si no cuesta ser cristiano, hay que limpiarnos de toda inmundicia. Entonces, esta cena del Señor tenemos nosotros que entender que es parte de nuestro testimonio como cristianos, donde hablamos del presente.
un presente redentor, un presente que nos habla de perdonar, de ayudar, de amar al prójimo, de ser comunitarios, de ayudar al necesitado, de amar a la iglesia, de amarnos los unos a los otros, de no hablar mal de nadie, no hablar mal de ningún pastor, de ninguna pastora, de ningún hermano, de ninguna hermana, de ninguna iglesia, de ninguna religión. La tuya no es la mejor, tu doctrina no es la mejor y la prueba somos nosotros que tanto fallamos. Y esta Eucaristía, esta cena del Señor, nos habla del perdón que tiene Dios para con nosotros, su gracia sublime, y nos habla también de la esperanza bendita, que un día Él vendrá a levantar a su iglesia y todos los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivamos seremos levantados y transformados para recibir al Señor en el aire. Así que quiero compartirte ya para concluir. Hoy ha sido un poquito más largo de lo normal, pero ha sido por la necesidad de prepararnos para tomar la cena del Señor en casa. ¿Por qué lo queremos hacer en casa? Bueno, pues por las circunstancias que estamos enfrentando, por la crisis del COVID-19, el coronavirus. No podemos reunirnos en la iglesia, en el edificio de la iglesia. Y acuérdate lo que le dijo el Señor a la samaritana. No es ni en el templo ni en el monte, sino en espíritu y en verdad debes adorar. Así que vamos a adorar en casa, ahora en familia, donde toda tu familia pueda participar de esta cena. Primeramente, hay que tener el vino o el jugo de uva, de preferencia no fermentado, por razones obvias. Dios nos ha liberado a muchos del alcoholismo y no queremos caer, no queremos recaer. Así que mejor un jugo de uva, lo puedes comprar las uvas y tú mismo exprimirlo en tu casa para que esté más natural y no tenga tanta azúcar como el que se compra en la tienda. Pan sin leudar, es decir, sin levadura, lo puedes comprar también ya preparado en algún supermercado o si quieres hacerlo, te mandé hace unos días un video donde cómo se hace el pan sin levadura para este propósito de la cena del Señor. Tiene que estar reunida toda la familia, aquel muchacho, jovencita, o aquel tío que de pronto dicen que ellos no, llévatelos a la mesa. Acuérdate que les vas a dar testimonio de la grande misericordia de Dios. Salmo 113 al 118 y Salmo 136. El himno es bien importante. El lugar debe estar aparejado, limpio, preparado para eso. O sea, ya desde la mañana hay que empezar a limpiar la casa, porque acuérdate que el que llega ahí es el Señor. Se dice por ahí que cuando los judíos toman la Pascua, hoy actualmente siempre dejan una silla vacía, que es la silla de, según parece ser que es la silla de Elías. Yo no sé, solamente te estoy diciendo lo que he escuchado, no lo tomes como que es algo así. ¿Bien? Así que solamente digo, así que tú no sabes, mejor ten preparada tu casa limpia, haz de cuenta que el que va a llegar ahí es el Señor, la persona más importante de tu vida. Tenlo preparado, la mesa limpia, si tienes mascotas, ponlas por ahí en algún lugar para que no, pues tal vez si son algo perturbadores, pues te van a perturbar ahí. Así que no es muy bueno eso. Todo se debe de hacer con reverencia. No es momento para las bromas, no es momento para las risas, no es momento para estar tampoco llorando y gritando, Señor, ten misericordia de mí, ya la tuvo. Por eso estás participando de la cena. Previamente ya te pusiste bien con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hijas, con los parientes que tienes en tu casa, con los que tienes lejos, con los que tienes cerca, a la vuelta de la esquina, los que tienes retirado, yo no sé, con el pastor, con los ministros, con los hermanos de la iglesia, con tus compañeros de trabajo. Ya te pusiste bien, ya les pediste perdón, ya los perdonaste, ya te confesaste en esa oración privada con Dios que te perdone tus pecados. Por eso hay que hacerlo con reverencia. El programa pudiera ser de la siguiente manera: queda a discreción local, personal, en tu familia, según se acomode mejor, pero número uno, una reunión familiar alrededor de la mesa. Es decir, que todos estén, que nada que llegó tarde, que Julano va llegando, no, tienen que esperarse todos, esperen hasta el más chico, a todos. El bebé de brazos lo pueden poner por ahí en un portabebé, el que todavía tiene la mamila o le dan pecho, pues por ahí. Y si ya no tienen niños así de pecho de bebé, todos deben de sentarse a la mesa. Número dos, la oración. Hay que hacer la oración de no nomás de bienvenida, sino también la oración de reverencia, de presentarse al Señor. Te sugiero que escojas una lectura del Salmo 113 al 118, es decir, vas a leer el Salmo 113, 14, 15, 16, 17 y 18 para ver qué cita vas a escoger. Escoge una o dos citas, la que más creas que es conveniente para tu lectura en ese momento, o del Salmo 136. Número 3, vas a servir el pan, ya sea mamá o papá van a servir el pan. Número 4, van a servir el vino
mamá o papá, cualquiera de los dos lo puede hacer. Número 5, dar gracias a Dios por su misericordia. Una vez que ya está servido el pan, que ya está servido el vino, entonces ahora vamos a dar gracias a Dios por su misericordia. ¿Quieres tener un filetito de pescado aparte? ¿Quieres tener un poquito de alguna carne blanca? Puedes tenerla. Lo importante aquí es que tengas el vino y el pan. ¿Bien? Obviamente no debe estar empanizados y con tantos ingredientes que le pone la gente, no, de preferencia asado, el pollo o el pescado. No cerdo, no cerdo, cerdo no. Dar gracias a Dios, número 5, por su misericordia, por la salud, por la paz, por la salvación y por la unión familiar. Porque esto es lo que hace la comunión, nos une como hermanos, como familia. Tu esposa es tu hermana, tu esposo es tu hermano, tus hijos son tus hermanos. En el reino de Dios todos somos hermanos. Número 6, hablar testimonio del poder de Dios para salvarnos, su misericordia. Se vas a dar algún testimonio que Dios hizo en tu vida, por qué eres cristiano, cómo fue tu conversión. Lo deben oír tus hijos, tus hijas, los parientes que tengas ahí en tu casa. Si eres solo, si nomás estás tú o vives nomás solo con tu pareja, pueden juntarse con otra familia si así lo desean, y en esta crisis del coronavirus, pues tal vez lo mejor es que ustedes lo tomen en su casa solos para no correr riesgos ni arriesgar a nadie. Número 7, hablar del propósito de la Cena del Señor. Vas a recordar la celebración de la Pascua, capítulo 12 del libro de Éxodo. Previamente te vas a preparar, tomar notas, vas a dar una plática de qué se trataba la Pascua, por qué, cómo Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, los protegió del ángel de la muerte y cómo esa cena la tenían que hacer en familia. Vas a leer la carta primera a los Corintios, capítulo 11, los textos que más se acomodan, que vienen siendo del 17 al 34, de preferencia los que te había comentado, que son del 25, bueno, todos estos, ¿verdad? Del 17 al 34. Número 8, vas a hablar de la esperanza bendita y del Espíritu Santo en nuestras vidas, esa esperanza de que Dios viene por su iglesia y puede ser en ese momento. Esa es la esperanza bendita, que Dios nos levante en el rapto, en el levantamiento de la iglesia. Número 9, vas a hablar de ello con toda libertad ahí en tu casa, sin penas, sin sinvergüenzas, sin estar dudando, nada de eso, hazlo bien, ya sea tú o tu esposa o tu esposo. ¿Okay? Número 9, vas a cerrar con la lectura de algunas de las escrituras del himno. Igual, otra vez, el Salmo 113 al 118, escoge una o unas dos escrituras para que cierres esa ceremonia, o del Salmo 136. Y el número 10, oración para terminar todo. Ahora vas a darle gracias a Dios por la oportunidad que te dio de reunirte con tu familia. Van a darle gracias todos, tomados de la mano tal vez, sería lo más saludable, pero todos en la mesa reunidos. Esta cena va a conmemorar, va a recordar la muerte del Señor y la va a anunciar también. Y va a hacer ese acto profético de juicio a aquellas personas que han rechazado el sacrificio de Cristo en la cruz o que no han creído en ello. Lo más importante aquí es que vas a amar al prójimo, vas a dar testimonio de su grandeza, es decir, a tu familia. Vas a ser ese hombre, esa mujer, ese hermano, esa hermana, que no está limitado a un templo, que no está limitado a un monte, sino que en espíritu y en verdad estarás adorando al Señor. Así que mi oración es que seas muy próspero, muy bendecido, tu familia muy bendecida, tu esposa, tus hijos, que estén salvos, que estén llenos de gracia, llenos de paz, y sobre todo que el Señor, la presencia del Señor, su nube de gloria, su Espíritu Santo esté en tu casa, en tu familia, y que mañana muy especialmente puedas tener esta ceremonia de la Eucaristía, de la Cena del Señor, de la Cena de la Comunión, junto con tu familia. Sé muy próspero, muy bendecido. A Dios sea toda la gloria y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que Dios te bendiga.